buenos días, queridos hermanos y amigos que se conectan en esta hora para poder compartir el devocional del día martes. Ya estamos atravesando los últimos días, semanas del año 2023, del mes de diciembre. Así que ha sido un placer poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios y deseando de todo corazón que la palabra de Dios haya dado frutos en nuestro corazón y que nos haya llevado en este tiempo a que nuestras vidas sean transformadas conforme a los propósitos por los cuales ha sido enviada. Dice el título del mensaje de hoy, de la reflexión de hoy: hasta aquí nos ha ayudado, puntos suspensivos, ¿quién? Y voy a invitar que podamos abrir nuestras Biblias allí en 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 en adelante. Vamos a compartir en la palabra de Dios y yo se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó el Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat, que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel, y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Vemos allí en la palabra de Dios, pasaje citado en 1 Samuel capítulo 7, de versículo 1 en adelante. Vemos que la palabra de Dios señala un acontecimiento del pueblo de Israel
una situación que nuevamente ponía en jaque a los israelitas contra los cananeos. Vemos que los israelitas habían guardado el arca del Señor en la casa de Abinadab, una casa que se encontraba en las colinas y que habían allí comisionado a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Y exactamente la palabra de Dios señala que fueron 20 años en donde la casa, el arca, había permanecido lejos del pueblo y que estaba en la colina, y que el pueblo de Israel lo único que había atinado a hacer que fue a lamentarse, y también en este lamento justificar y manifestar que parecía que el Señor los había abandonado. Pero claramente en este lamento que el pueblo de Israel sostenía, que mantenía, allí estaba Samuel, el cual señala y reacciona al pueblo de Israel mencionando y haciéndole saber cuál era el verdadero pecado por el cual Dios se había apartado de ellos, por qué Dios se había alejado de ellos. Y señala que si realmente de su corazón querían volverse al Señor y querían dejar de lamentarse por lo que estaban pasando, tenían que dejar la idolatría, tenían que deshacerse de los dioses ajenos, tenían que deshacerse de las imágenes de Astaret. Y si vemos en la palabra de Dios, dice en el libro de Jueces, que voy a invitar allí que ustedes también puedan buscar en el libro de Jueces, capítulo 10, verso 6, dice la palabra de Dios: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Claramente Samuel estaba atacando el pecado desde su raíz. Estaba yendo directamente al hueso Samuel por lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había abandonado a Dios, lo habían dejado de lado y no le estaban sirviendo. ¿Y a quiénes estaban sirviendo? Vemos en la palabra de Dios, ahí en el libro de Jueces, que el pueblo de Israel se había inclinado hacia los Baales, se habían inclinado hacia Astarot o Astarte, se habían inclinado hacia los dioses de Siria, hacia los dioses de Sidón, hacia los dioses de Moab, hacia los dioses de los filisteos. Pero algo que llamaba la atención era que en esto Samuel señala y dice: abandonen y dejen las imágenes de Astoret. Astoret era la diosa de la fertilidad, pero también era la diosa del amor sexual. Y era una deidad de los cananeos. ¿Y cómo se adoraba a esta diosa? Era muy fácil o muy simple. La forma de adorar que se tenía mediante o que promovía la diosa de Astoret era mediante la prostitución. Era mediante la entrega del cuerpo y era permitido tanto en hombres como en mujeres. Vemos que Samuel señaló claramente que tenía que dejar el pueblo de Israel. Y una de las cosas que señala fue: dejen las imágenes de Astoret. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, a donde se había metido el pueblo de Israel era a un pecado bastante complicado. Y podemos pensar que la prostitución tiene que ver con el acto sexual en sí mismo, pero también la prostitución tiene que ver cuando nosotros permitimos que en nuestra vida
comiencen las mezclas. Cuando nuestra vida espiritual comienza a tener varios altares, varios dioses a los cuales nos inclinamos, varios dioses a los cuales permitimos que tengan lugar en nuestro corazón, de los cuales les agradecemos y les adoramos y les alabamos y les decimos: hasta aquí nos has ayudado. Si vemos en la palabra de Dios, Salomón fue uno de los que permitió que Astoret tomara lugar en la vida, en su vida. Dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Eso es Primera de Reyes capítulo 11, verso 5. Y si vemos Primera de Reyes capítulo 11, verso 33, dice la palabra de Dios: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Dios ya venía señalando, Dios estaba marcando que el pueblo de Israel totalmente había abandonado a Dios, lo había sacado, lo había dejado de lado. Pero ¿qué estaba señalando Dios? Dios ya se lo estaba diciendo. Estaban adorando a cualquier otro Dios, menos al verdadero Dios, menos al Dios que los había librado, menos al que los había sacado de la esclavitud. Ellos estaban inclinando su corazón hacia cualquier otra cosa. Y acá Samuel les señala y les hace saber y les dice: quiten las imágenes de Astoret, dejen de adorar, dejen de entregarse al amor sexual, dejen de ser sensuales, dejen de estar entregando su cuerpo, dejen de estar prostituyéndose para poder adorar a Astoret. Y esto era una práctica que ya venía siendo muy, pero muy sostenida, muy de manera insinuosa, insistente en el pueblo de Israel. Y acá Samuel lo señala el pecado de la idolatría, pero señala explícitamente también a quién tenían que sacar, qué imágenes tenían que sacar de su corazón, del pueblo mismo, para poder enfrentarse a los filisteos. Y hoy también Dios, mediante su Hijo Jesús, nos llama y nos convoca a que saquemos las imágenes de Astoret de nuestra vida. En esta hora también Dios nos convoca a que las imágenes de Astoret, las prácticas, las mezclas, la prostitución de nuestra vida espiritual, el levantar y el considerar de que todos los dioses son bienvenidos, de que todas las prácticas son bienvenidas. Y a veces nosotros consideramos y pensamos que solamente tiene que ver con que en mi vida yo puedo confiar solamente en Dios, pero a veces hay otras prácticas que también están instaladas, permitidas, de las cuales Dios en esta hora nos está señalando. Y de que esas prácticas, que esos dioses de los cuales hemos levantado en nuestro corazón están apartándonos del verdadero Dios, del verdadero propósito. Nosotros podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Llegan estos tiempos en donde recordamos, celebramos el nacimiento de Cristo Jesús
y nuestras casas se llenan de árboles, de decoraciones. Aparece la imagen de un pesebre, aparecen las guirnaldas, aparecen las luces, aparece un gran decorado. Pero realmente somos conscientes si es Cristo Jesús es el que hasta aquí nos ha ayudado. Somos conscientes si es Dios mediante su Hijo Jesucristo el que nos ha ayudado. Las palabras de Samuel fueron: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero para eso hubieron varios pasos previos para que esas palabras nacieran del corazón de Samuel y fueran palabras de gratitud, palabras de agradecimiento. Porque realmente el pueblo de Israel tuvo que reconocer y abandonar en su corazón la idolatría hacia otros dioses, la idolatría, la mezcla de su corazón con otros dioses, el pecar y el considerar de que podía tener a Dios, pero también habían otros dioses mejores que Dios. Entonces dejaron de lado a Dios, dejaron de servir a Dios y dedicaron su corazón y empezaron a proclamar a otros dioses, de los cuales venían a satisfacer sus deseos, venían a satisfacer sus anhelos, venían a dar lugar a la carne, a dar lugar a sus pasiones, a sus deseos. Nuestras palabras en este tiempo son palabras de gratitud, son palabras de motivación, son palabras del niño Dios. Pero nuestras palabras no se llenan de arrepentimiento. Aparece un tiempo de reflexología. Aparece un tiempo en donde comenzamos a pensar y empezamos a creer y damos lugar a que Jesús nazca en nuestra vida nuevamente. Pero es ese tiempo nada más, es ese momento, porque no podemos dejar de lado a los otros dioses, porque no podemos dejar de lado a quienes nosotros hemos levantado como dioses en nuestro corazón y a lo cual Dios también condenó al pueblo de Israel. Dios también llamó su atención y les dijo: ustedes me han dejado de lado, ustedes me han dejado, han adorado a otros dioses, a Astoret, a Quemos, a Moloch, pero yo he quedado de lado. Nuestras palabras de gratitud de fin de año muchas veces no van hacia Dios. Nuestras palabras de gratitud de fin de año no van en reconocimiento a la obra de Cristo. No van en reconocimiento a la venida del Salvador. Nuestras palabras de gratitud van directamente al reconocimiento de dioses que satisfacen nuestros deseos, de mezclas que satisfacen nuestras satisfacciones justamente, satisfacen nuestros placeres, satisfacen nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros objetivos, nuestras metas. Y buscamos bajo el nombre de Dios un mensaje de gratitud, pero no reconocemos a quien realmente nos ha ayudado, porque no sabemos a qué vino Jesús. Por eso mezclamos, por eso la Navidad, el nacimiento, es una mezcla de palabras, es una mezcla de agradecimientos, es un decorado de agradecimientos, porque queremos agradecerles a todos los dioses, a todos, y como con todos queremos quedar bien, y como con todos queremos adornarnos, y con todos queremos venerar, y a todos queremos darle las gracias. Pero a quien se merece las gracias, la gloria, el honor, la honra, la alabanza, a ese no se las damos. Pues sabe una cosa, dice la palabra de Dios, que Jesús
vino. Y si usted lo puede buscar allí en su Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18, yo se lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Ese era uno de los planes y ha sido uno de los propósitos por los cuales Jesús vino a esta tierra. Jesús vino a traer libertad. Jesús vino a traer una buena noticia. Jesús vino a proclamar la libertad sobre los cautivos, a que los ciegos realmente vean y a los que están oprimidos sean puestos en libertad. ¿Es ese al Jesús el cual tu corazón reconoce, querido hermano, querido amigo? ¿Es ese el Jesús el cual nuestro corazón reconoce en este tiempo? ¿Es ese Jesús el cual nosotros hoy, en esta mañana, podemos reconocer como el único ungido, el único enviado, el cual viene a traer libertad a tu vida, a mi vida? Al cual podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Sobre Él está puesta nuestra mirada. Es a Él al que estamos reconociendo en este tiempo. Es a Él al que estamos mirando. Es a Él al que podemos realmente mirar y poder reconocer como el único Salvador. Dice la palabra de Dios en San Juan 10:10, también en la versión Nueva Traducción Viviente: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. A eso venía Jesús aquí a la tierra. A eso venía Jesús a recordar. Eso venía a decir Jesús. Eso venía a traer cuando descendió del cielo y se hizo hombre y fue enviado. Jesús venía a dar vida. Y Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Jesús ha venido a traer libertad a los cautivos. Ha venido a traer libertad a los oprimidos. Ha venido a dar vista a los ciegos. Jesús ha venido a traer la buena noticia. Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Este es el Señor que ayudó al pueblo de Israel cuando el pueblo se dio cuenta que había dejado de lado al Señor, que había dejado de lado a Dios, cuando había dejado de servirle. Ebenecer fueron las palabras que dijo Samuel. ¿Por qué? Porque ahora Dios estaba con ellos. Porque ahora Dios había ocupado el primer lugar. Porque la presencia de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Porque realmente Él ha ocupado el primer lugar en tu vida, en mi vida. Dice la palabra de Dios en Lucas 5:32. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No venía a llamar a los que se creen justos,
Él ha venido a llamar a quienes, dice la palabra de Dios, a los que somos pecadores, a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentimiento. Jesús vino con el propósito de salvarnos. Y Jesús hoy, también en esta mañana, viene con el propósito de librarnos de la condenación eterna. Viene con el propósito de librarte de la condenación eterna. Viene con el propósito de santificar a sus hijos. Viene con el propósito de purificar a su iglesia. Viene con el propósito de que volvamos otra vez a reconocerlo a Él y que podamos escuchar y que en nosotros puedan resonar las palabras de Samuel: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha ayudado Dios. En esta mañana nuestras palabras de agradecimiento no deben ser palabras que estén llenas de motivaciones, llenas de gratitud hacia vaya a saber quién estamos agradeciendo. A veces nuestra boca se dice gracias Señor, gracias Dios, pero nuestro corazón sigue adorando a cualquier otro Dios, sigue inclinándose, sigue venerando a nuestras propias pasiones, a nuestros propios deseos, a nuestro pecado, a nuestra falsa religión, a nuestra hipocresía. Pero debemos saber que solo uno merece toda la gloria y toda la honra, y es nuestro Señor Jesucristo. Lucas 19:10 dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. El pueblo de Israel, si no se hubiese arrepentido, si no hubiese reconocido que la presencia de Dios había sido sacada y había sido llevada a la colina, a una ladera, dice la palabra de Dios, la habían sacado y allá estaba y se la habían entregado a un hombre, Eleazar, el cual le comisionaron y lo encargaron que cuidara del arca, el cual representaba la presencia de Dios. Durante 20 años estuvieron lejos de ella, lamentándose, creyendo de que Él los había abandonado, pero no reconocían en su corazón lo que estaba pasando. Hasta que fueron reaccionados y señalados mediante Samuel, el cual les dijo: si verdaderamente quieren experimentar la presencia de Dios, si verdaderamente dejan a los dioses ajenos y sacan las imágenes de Astarte, allí van a poder experimentar realmente la presencia de Dios. ¿Podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor? ¿Podemos decir hasta aquí nos ha ayudado Dios? ¿Sabe por qué lo dijo Samuel? Porque el pueblo se arrepintió. El pueblo abandonó, sacó las imágenes de Astarte y decidieron volverse ante Dios. Reconocieron que necesitaban de la presencia de Dios. Reconocieron que necesitaban de la presencia de Dios sobre sus vidas. Esa arca que habían sacado, esa arca que habían enviado a una colina, la cual era la presencia de Dios que estaba sobre ellos. Debemos nosotros tener mucho cuidado si hemos quitado el arca,
si hemos sacado la presencia de Dios, si hemos abandonado la presencia de Dios, si hemos dejado de lado la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 55, versos 6 al 8. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Quizás nosotros estamos como el pueblo de Israel. Hemos tomado y hemos aceptado en nuestro corazón, hemos mezclado y hemos prostituido de tal manera la presencia de Dios por otros dioses. Nos hemos entregado, nos hemos relegado, nos hemos puesto a disposición en nuestra carne, en nuestro corazón, para satisfacer y dar lugar a cualquier pecado y sobre todo prostituir nuestro corazón, entregarlo y ponerlo a disposición. Pero en esta hora el Señor nos dice que busquemos al Señor, busquémosle mientras podamos encontrarlo, que podemos llamarle ahora, porque Él está cerca, porque Él perdona con generosidad. Estamos en un tiempo en donde Dios nos está dando la oportunidad de que podamos arrepentirnos de nuestro pecado. Estamos en un tiempo donde el Señor nos está demandando consagración. Estamos en un tiempo donde Dios nos está demandando purificación. Estamos en un tiempo donde el Señor mediante su palabra, donde mediante su Santo Espíritu nos santifica para que podamos perseverar, permanecer y seguir en su presencia. Y también volvernos a su presencia. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4. Podemos leer del versículo 3 en adelante. 2 de Timoteo 4, verso 3 en adelante, y se los leo en la versión Reina Valera 1960. Y dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eran las palabras de Pablo hacia su hijo espiritual Timoteo. Y ahí le hacía a Pablo saber lo que iba a acontecer a Timoteo, de que en el último tiempo la sana doctrina iba a sufrir y que se iban a amontonar, iban a haber un surgimiento, una aparición de montones de falsos profetas, de los cuales iban a tergiversar el Evangelio, iban a desviar el Evangelio con el fin de tener seguidores, con el fin de captar la atención, iban a llenar de fábulas, pero los iban a apartar de la verdad.
Y Pablo le decía a Timoteo, sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. ¿Cuánto necesitamos, queridos hermanos, amigos, que en este tiempo en donde cada vez más la prostitución espiritual está cada vez más latente y está a la vista, en donde hay a montones y para todos y con todos para elegir, pero la sobriedad de mantenernos en estado de alerta y poder discernir y poder verdaderamente permanecer en la presencia de Dios y permanecer en su palabra, en sus mandatos, en lo que Él ya ha establecido. Eso nos va a permitir que podamos mantenernos firmes y saber de quién verdaderamente proviene la ayuda. Necesitamos, queridos hermanos, queridos amigos, más que nunca en este tiempo, mantener la sobriedad en el Señor, en su palabra, para que no nos apartemos, nuestros oídos no se aparten de la verdad. Y para que no nos desviemos, nuestro corazón no se prostituya, nuestro corazón no se incline hacia hacer lo malo, hacia el pecado. Y no dejemos de lado al Señor, sino que en este tiempo nuestras palabras reconozcan que hasta aquí quien nos ha ayudado es Dios, que hasta aquí quien nos ha ayudado es el Señor. ¿Reconoce esto nuestro corazón? ¿O nuestro corazón está reconociendo otras cosas? Gracias a mis fuerzas, gracias a mi sabiduría, gracias a mi trabajo, gracias a mi familia, gracias a mis esfuerzos espirituales, gracias a mi grandeza, gracias a lo que he aprendido, gracias a lo que sé, gracias a mi pecado, es que hoy puedo dar gracias que hasta aquí he podido llegar. Qué peligro más grande el creer que mediante nuestros deseos, nuestras pasiones, mediante nuestro pecado, nuestra idolatría, nuestros altares, el habernos prostituido en nuestro corazón, hayamos dejado de lado al Señor. Que en esta mañana podamos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Pero para que eso acontezca, debemos arrepentirnos. El haber dejado de lado la presencia de Dios, el haber menospreciado la presencia de Dios, el haber dejado de lado el poder perseverar en el Señor y poder seguir hacia delante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que en Él estamos completos. Que en esta mañana podamos reflexionar si hasta aquí hemos podido llegar con el Señor o gracias a qué, y entre comillas lo comparto, hemos podido llegar. Que podamos volvernos a la presencia de Dios y que podamos en su presencia arrepentirnos, confesar nuestro pecado y seguirle a Él y no volver atrás. Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de ti.
Señor, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, dijo Samuel, porque el pueblo se arrepintió de su pecado, abandonó la imagen de Astarte y también de los dioses ajenos de los cuales habían comenzado a seguir y a venerar, a adorar en su corazón. Palabras que salieron de Samuel, de un corazón agradecido, de un corazón que había perseverado delante de tu presencia y que habían visto tu mano poderosa recompensando esa gratitud, ese reconocimiento, ese arrepentimiento, esa confesión y ese deseo de volverse hacia ti. Señor, en esta mañana que podamos decir, hasta aquí nos has ayudado, pero tú, Señor, si no estamos reconociendo tu presencia en nuestros corazones y nuestros corazones se han prostituido, nuestros corazones han dado lugar a otras cosas, Señor, de las cuales en esta hora estamos siendo insistentes y estamos venerando, estamos adorando, estamos glorificando, pero tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la idolatría de nuestro corazón, con las perseveraciones en nuestro corazón de hacer lo malo, de querer seguir insistiendo sobre lo mismo, seguir pecando sobre lo mismo, y te hemos dejado de lado y no te estamos sirviendo en nuestro corazón. Que podamos arrepentirnos y que podamos reconocerte a ti, Señor. Que podamos volvernos hacia ti, ante ti. Que tu presencia sea lo más importante. Y que si en nuestro corazón hay lamento y nos estamos lamentando pero no reaccionamos, que tú, Señor, en esta mañana nos hagas reaccionar para que realmente podamos reconocer que tú hasta aquí nos has ayudado, que solamente por ti, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, que podamos reconocer que en ti estamos completos. Señor, que podamos reconocer que de ti proviene la sabiduría, que de ti proviene la salvación. ¿Cuántos en este tiempo, Señor, están celebrando una Navidad en donde no se te reconoce a ti? ¿Cuántos en este tiempo van a celebrar una Navidad en donde tú no eres la prioridad, en donde tú no eres el único que se merece toda la gloria, la honra y la alabanza? Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque hoy tú nos permites y nos das una nueva oportunidad para que podamos reconocerte a ti y para que podamos darte la gloria, la honra, el honor, la alabanza a ti. En el nombre de Jesús, Señor, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Que podamos reconocerlo, Señor. Y que quienes están escuchando que puedan reconocer, acercarse a tu presencia, arrepentirse, confesar, seguirte y no volver hacia atrás. Gracias te damos. Amén. Agradecemos, queridos amigos, por esta mañana que hemos podido compartir esta reflexión de la palabra de Dios. Y te invito a que tu corazón pueda tomar ánimo y que pueda reconocer a Jesús como el único Señor y Salvador y como la única presencia suficiente para que en este tiempo realmente puedas saber que hasta aquí el único que nos ha ayudado y el único que puede ayudarte es el Señor. Que Dios les bendiga ricamente y nos encontramos, si el Señor no ha venido antes, en una próxima emisión de la Palabra de Dios.